Pero el primer tema está vinculado con un hecho que adquiere especial actualidad en estos días, a pesar de que hemos hablado muchas veces sobre el servicio del transporte urbano de pasajeros. Lo que pasa es que hace unos días, en este plan que ha lanzado el Gobierno Nacional de reducción del gasto público, se ha decidido que se va a transferir la responsabilidad de los subsidios que, por ejemplo, se aplicaban al transporte a las provincias y los municipios. Esto es, que las empresas de colectivo reciben mensualmente del Estado Nacional una parte importante del dinero que necesitan para funcionar, porque dicen que si no recibieran ese dinero y la recaudación fuera exclusivamente de parte de los usuarios del transporte, el boleto sería mucho más caro. Entonces el Gobierno Nacional subsidia, históricamente lo ha hecho, subsidia una parte de esa tarifa como lo hacía o lo sigue haciendo con el gas o con la electricidad. Porque es un transporte, es un servicio público indispensable que en este caso aquí, por ejemplo, está privatizado o tercerizado. Concesionado es la palabra. Ahora, el Gobierno Nacional dice, lo vamos a trasladar a esa responsabilidad a las provincias o a los municipios. Y las provincias y los municipios ya pusieron el grito en el cielo y que nosotros no vamos a pagar esa plata. Y de hecho se enteraron, como decíamos, por televisión. Nosotros en su momento, cuando se hizo el anuncio del presidente y del ministro de Hacienda de la Nación, Duhovne, respecto a algunas medidas económicas que se iban a adoptar, uno de los temas que se habían mencionado era ¿no? El de la quita de los subsidios y que se hicieran cargo las provincias y los municipios. Contábamos que aquí, por ejemplo, en Entre Ríos, Bordet estaba viendo esos discursos a través de la televisión, que se había sorprendido, que se había enterado a través de la tele de algunos pasos que iba a dar el gobierno nacional y, entre otras cosas, generó preocupación esta situación, porque digamos que son 900 millones anuales que recibe Entre Ríos nada más en concepto de subsidios por el transporte en general. 900 millones de pesos por año por el transporte. Sí, imagínate que en las demás provincias también son sumas muy importantes que aporta el gobierno nacional y que ahora dijo, bueno, hasta acá llegamos, de aquí en más, si quieren subsidiar el transporte, tendrán que hacerlo los municipios y las provincias a través de sus arcas. ¿Alguno entendió que la nación le iba a transferir a las provincias y que las provincias le iban a transferir? No. No van a ser intermediarios. No, que se hagan cargo los municipios y las provincias. Y si no, que aumenten el costo de la tarifa como para poder solventar, dice el gobierno, para poder solventar, no sé, los salarios de los trabajadores, pagar los combustibles, para poder hacer frente a algunos beneficios que se dan en algunos sectores, como estudiantes, Hay algunos intendentes de ciudades donde el boleto cuesta más o menos lo mismo que aquí, que han dicho que para poder hacer que el servicio siga funcionando sin esos subsidios, la tarifa tendrá que irse por lo menos al doble. Sí, bueno, yo consultaba hoy a un empresario del transporte urbano de pasajeros de Paraná, uno de los dueños de las empresas que finalmente se fusionaron y que brindan el servicio, y lo consultaba sobre esta cuestión. No hay mucha información todavía de cómo se va a llevar adelante entonces este tema de la quita y después qué es lo que van a hacer, si van a poder o no las provincias, o en este caso nuestra provincia o algún municipio, afrontar el tema de los subsidios. Porque la quita va a ser total en diciembre, no es progresiva ni... No, la quita es total. Lo que sí me decía es que ayer, bueno, fue público, el ministro Hugo Balay estuvo reunido con Rogelio Frigerio, ministro del Interior, y con sus pares de otras provincias, en donde estuvieron analizando el tema del presupuesto 2019, que va a ser fundamental. Las provincias tienen mucho interés en saber qué va a contener esta norma, porque va a ser determinante para saber los fondos con los que va a contar el próximo año. Una de las preocupaciones tiene que ver, y se planteó ayer, con el tema de que les quitaron este Fondo Nacional Sojero, este monto que venía a las provincias que se usaban para obras públicas y que a los intendentes les generó mucha preocupación. Y mañana va a haber una nueva reunión donde también se va a analizar este tema de los subsidios al transporte. Los empresarios aquí en Entre Ríos están expectantes de esa reunión porque han estado en contacto, esta persona con la que yo hablé estuvo en contacto con el ministro Hugo Balay, porque exactamente quieren saber qué va a pasar de aquí en más, porque dependen de esos subsidios para poder seguir brindando el servicio. Y yo preguntaba esto, porque vos decías, bueno, el boleto se iría al doble. Bueno, hoy el boleto está a 12 pesos con 45 y me dicen que sin ningún tipo de subsidio, ni de la nación, ni de la provincia, ni del municipio de Paraná, el boleto hoy por hoy, si no está subsidiado, debería costar un poco más de 35 pesos. Imagínate, o sea que si no se le encuentra, si no se le encuentra una solución, vos pensás que un empleado de comercio que toma 4 colectivos va a tener que pagar, no sé, 140 pesos. Claro, o sea, 4 pasajes para ir a trabajar. Entonces estamos hablando de una suma
muy desmedida. Uno entiende que ahora... Y ese cálculo lo hace, perdón, ese cálculo lo hace hoy con este precio de combustible. Con este precio, con este precio de dólar. Claro, porque mañana aumenta el combustible, aumenta el dólar y ese cálculo hay que actualizarlo. Y con los salarios como están hoy, porque uno también entiende que, bueno, primero también desde la UTA hay preocupación por qué es lo que va a pasar, porque también de esto dependen los salarios de los trabajadores, pero también hoy, con la disparada del dólar, con la inflación que se ha elevado mucho más, también seguramente van a pedir rediscutir salarios y esto también va a impactar en el precio del boleto, como pasa cada vez que se aumenta justamente el dólar y bueno, el salario de los trabajadores. ¿Se acuerdan la última vez que se discutió el aumento del boleto? Aquí los concejales que vinieron trajeron un informe en el que se había establecido qué cosas componían, cuáles eran los componentes del precio del boleto. Y estaba el combustible y estaba también el sueldo de los empleados. Sí. Por eso muchas veces la UTA manifiesta su preocupación cuando se demora la llegada de los subsidios, porque eso hace que se demore el pago de los sueldos. Sí. Y de alguna manera también las empresas se financian con esa plata. Sí. Y si eso porque imagínense que ustedes le digan que el 30 de diciembre o el 31 de diciembre se termina un ingreso de tanta plata por mes a las arcas de las empresas y que a partir de ahora tendrán que recaudar la de los boletos. Tampoco sé si funcionaría. No, si sería redituable. Si sería redituable, porque ¿qué pasa con...? La gente no va a pagar un boleto de esas características, capaz de ir caminando. No, a mí me parece que el Estado de alguna manera tiene que hacerse cargo, no sé si el nacional, provincial, pero de alguna manera tiene que subsidiar el transporte público. Pero el Estado Nacional ya dice, nosotros, viste que ya hicieron el calculito, dijeron para poder llegar al déficit cero, hay que suprimir esto, suprimieron la vacuna, que no te van a suspender el subsidio al transporte. Sí. Las provincias si nos están quitando todo, ¿con qué vamos a pagar nosotros el subsidio? ¿Las municipalidades? Claro, por eso yo mencionaba esto del Fondo Nacional Sojero. Es una importante suma de dinero que también deja de llegar a las arcas municipales y son obras que no se hacen. Yo preguntaba cuánto se puede extender esto, porque hay mucha incertidumbre respecto a lo que va a pasar. Me dicen que, bueno, el 15 de septiembre se tiene que presentar el proyecto de presupuesto, así que ahí va a estar claro qué es lo que va a suceder, cuánto dinero va a transferir el gobierno a las provincias, de qué manera, o sea, con qué va a contar cada provincia para el próximo año y ahí podrán también hacer sus cálculos y ver de qué manera se puede subsidiar o al menos una parte de lo que hoy sí se está subsidiando en el transporte. Me decían también, por ejemplo, más allá del impacto del precio de los combustibles, con esta disparada del dólar, también, por ejemplo, sumar nuevas unidades significa una inversión muy importante. Los colectivos hoy cuestan $160.000, me decían. Recordemos que las últimas unidades que se compraron, el dólar estaba a 22 pesos. Claro. ¿Viste? Entonces, ¿están pagando en cuotas? Sí, en este caso ellos me dicen, en ese momento 3.600.000 pesos costaba un colectivo. Hoy está costando 5 millones de pesos. Claro. Entonces también pensar en que tienen un compromiso de seguir invirtiendo, de seguir sumando nuevas unidades y todo esto lo van a poner sobre la mesa a la hora de rediscutir un boleto de colectivo. Acá el tema, es cierto, va a ser la discusión del presupuesto nacional a partir del 15 de septiembre y ahí van a tener un rol destacado los legisladores nacionales por Entre Ríos. Sí. Dirían, los legisladores nacionales por todas las provincias, porque serán ellos los que le van a aprobar o no el presupuesto del gobierno nacional. Sí, ellos dicen, le vamos a dar la herramienta que necesita el Estado para poder gobernar, pero sostienen que van a defender a sus provincias. Ojalá que así sea, ¿no? Recordemos que el boleto, Cristian, en octubre va a pasar a 14 pesos con 85 centavos. Hoy está, decíamos, a 12,45, o sea que ya viene un aumento. Pero más allá de eso, ahora este tema de la quita de los subsidios pone en jaque realmente cuál va a ser el precio próximamente. Bueno, otro capítulo aparte, no lo vamos a desarrollar hoy para no atormentarlo, será la quita de los otros subsidios. De la energía, del gas, porque ya eso también va a tener impacto, Sí. sumado a los aumentos que se han programado. Pero este del transporte público de pasajeros puede ser puede tener mucha influencia en la vida cotidiana de la gente que usa el servicio a diario. No, muchísima, porque si vos sumás los otros subsidios, bueno, no vamos a hablar de eso ahora, pero es asfixiante ya para el trabajador común que está haciendo un gran esfuerzo para ir al supermercado, para hacer sus compras, para moverse en el colectivo, para ir a trabajar, para mandar a los chicos al colegio. La verdad es que es un impacto muy grande y se vienen meses muy complicados. Vamos a ver qué dicen los intendentes también. Ahí los intendentes tienen un rol destacado, son los que van a tener que hacer frente a la diferencia y además son el contacto más cercano con el ciudadano. Y bueno, van a cortar por lo más sano, van a seguir aumentando los impuestos.
Seguramente, porque la verdad es que ya están, Sí. son muy elevados los impuestos provinciales que pagamos, los municipales han tenido incrementos y me parece que la solución siempre la buscan por ese lado, ¿no? Es como que achicarle más y más y más el bolsillo a la gente y no por otro lado, me parece. Sí, que las cuentas le cierren a algunos, ¿viste? Sí, sí. O algunas cuentas y otras no.